Hola a todos, buen día. He decidido subir un video con la segunda parte del taller sobre elementos básicos del lenguaje Python. La vez pasada quedamos hasta el numeral 7, que es la estructura condicional. Hoy comenzaremos desde el numeral número 8, que es la estructura cíclica. Continuaremos con estructuras de datos básicas, definición de funciones, librería de funciones, manejo de errores, manipulación de archivos y finalmente las gráficas básicas. La idea de este video es explicar y ahondar en algunos de los temas que aparecen en el taller. ¿Listo? Aquí está el contenido detallado de cada uno de los temas y arrancamos con el concepto de estructura cíclica. Bueno, en la clase pasada habíamos quedado en que habían dos conceptos fundamentales dentro de eso, que es la programación estructurada. Uno es la estructura condicional, que es la que nos permite a nosotros tener la posibilidad de tomar decisiones, y esa toma de decisiones hace que un programa pueda actuar de manera inteligente, puesto que dependiendo del valor de las variables que hay en ese momento, el programa toma una decisión y ejecuta un conjunto de instrucciones cuando las condiciones son unas y otro conjunto de instrucciones cuando las condiciones son otras. ¿Listo? En el caso de la estructura cíclica, que es la que vamos a explicar, la estructura cíclica es la que le da poder de cómputo a la máquina. ¿Por qué? Porque le da la capacidad de repetir un conjunto de instrucciones muchas veces y de manera rápida, lo que convierte al computador en una herramienta indispensable para el trabajo. Listo. De acuerdo con Python, manejamos dos estructuras cíclicas básicamente. Una que se llama el while y otra que se llama el for. Con la estructura while podemos representar casi cualquier tipo de ciclo, mientras que con la estructura for tenemos una forma más sencilla y limitada de hacer ciclos. ¿Listo? Bien, entonces vamos a detallar el diagrama de flujo de lo que es una estructura cíclica. Entonces aquí vemos una estructura cíclica. Aquí está el inicio del programa, tenemos unas instrucciones iniciales. Dentro de estas instrucciones iniciales estamos considerando el uso de una variable de inicio, del inicio de una variable del ciclo, perdón. Esta variable del ciclo es la que nos va a permitir controlar el número de repeticiones que va a hacer el ciclo y en un momento dado terminar con el bucle. ¿Listo? La condición entonces va a depender de esa variable del ciclo, y es una cosa que es importante. Después de que yo repito las instrucciones que están dentro de este cajón, al final yo debo actualizar el valor de la variable del ciclo para que en algún momento cambien las condiciones y la condición cambie de resultado, sea falsa y se termine el ciclo. ¿Listo? Bueno, como les digo, entonces se ejecutan estas instrucciones, se actualiza la variable del ciclo. Siempre que se terminen las instrucciones del ciclo, este obliga a que se vuelva a preguntar por la condición antes de continuar. Entonces se pregunta por la condición. Si la condición se cumple, entonces de nuevo se ejecutarán las instrucciones, y si no se cumple, terminaremos con el ciclo. ¿Ok? Bien, entonces después de que se termina con el ciclo pueden haber opcionalmente algunas instrucciones y fin. ¿Listo? Estamos hablando entonces acá de lo que son la variable del ciclo, que entonces estamos identificando tres estados. Uno es el estado de inicialización, antes del ciclo, antes de comenzar, donde yo le doy un valor inicial que haga que el programa entre a ejecutar el ciclo. Dos, una evaluación de la condición, que siempre se hace cada vez que el ciclo se repite, y esa evaluación nos va a dar un resultado de verdadero o falso. En caso de que sea verdadero, se repiten las instrucciones, y cuando se repiten las instrucciones se debe actualizar la variable del ciclo. ¿Listo? Ya lo veremos entonces con unos ejemplos. Inicialmente veremos la sintaxis del ciclo de tipo while.
En el ciclo de tipo while tenemos este esquema de variables. Si ustedes miran con detenimiento, pues corresponde uno a uno con los elementos que están en el diagrama de flujo de la estructura cíclica. Entonces, como bien, aquí consideramos una variable del ciclo que puede ser cualquiera, tomar el nombre que quiera. Aquí la condición puede ser una expresión aritmético-lógica tan complicada o tan sencilla como ustedes quieran. Lo importante es que tiene que ser evaluada como verdadero o falso. Y en caso de ser evaluada como verdadera, pues hará estas instrucciones que se marcan acá y la variable del ciclo tendrá que actualizar su valor. Y finalmente, cuando termine el ciclo, pues habrán unas instrucciones que se pueden ejecutar. Importante tener en cuenta que, como siempre en Python, después de 2 puntos y vamos a colocar un conjunto de instrucciones, estas instrucciones tienen que tener un nivel de sangría adicional. ¿Listo? Bien. Adicional con respecto a la palabra while. Y él detecta que se termina el ciclo cuando esa sangría termina. ¿Listo? En el momento en que termina, siempre él se devuelve, después de ejecutar las instrucciones, se devuelve aquí a evaluar la condición nuevamente. En caso de que no se cumpla, saltará a la primera instrucción después de que terminó el ciclo. ¿Listo? La sintaxis del for es un poco más sencilla o menos compleja que la del while, puesto que el for nos permite manejar directamente, bueno, pues él maneja directamente la variable del ciclo. ¿Esto qué significa? Que yo no tengo que hacer las operaciones de inicialización y de actualización dentro del ciclo de la variable. Simplemente la variable va a alimentarse de un conjunto de valores que pueden provenir de una estructura de datos como una lista. Entonces, esta variable del ciclo se va a convertir en cada uno de los elementos de la lista. O si yo quiero que funcione como un índice numérico, puedo utilizar una función que se llama la función range o range en español, en donde yo genero una secuencia de valores. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, un range de 10 y me genera números de 0 hasta 9, de tal forma que la variable del ciclo va a tomar uno de esos valores cada vez que se haga un ciclo. ¿Listo? Entonces aquí solo me interesa poner las instrucciones que se van a repetir, utilizar la variable del ciclo de esa forma y listo. Entonces ahí nos estamos ahorrando 2 pasos. ¿Listo? Entonces el ciclo for, más sencillo, con menos líneas, más fácil de entender, pero vamos a ver que con el while podemos hacer cosas que con el for no podemos hacer. ¿Listo? Mientras que con el while sí podemos hacer todo lo que se puede hacer con un for. Bien, hay un tipo de variables que se llaman los contadores y acumuladores. Este tipo de variables pues suelen usarse en el diseño de los ciclos y pues tienen un funcionamiento que es bastante estandarizado. Entonces, una variable contador o acumulador es una variable que se inicializa antes del ciclo, como una variable del ciclo, ¿sí? Toma un valor inicial que generalmente es 0. En el caso del contador podemos empezar a contar en 0 o a contar en 1. De hecho, en cualquier valor entero podríamos empezar a contar. Y dentro del ciclo, estas variables se incrementan dependiendo del valor que tienen actualmente. Entonces, por ejemplo, el contador va a ser igual al contador más 1. Entonces, esta es una estructura que vamos a ver muy seguido en las variables de ciclo. Como el acumulador. El acumulador va a depender del valor que tiene el acumulador más otra cosa, que en este caso es el contador. ¿Listo? Pero siempre vemos esta estructura: acumulador igual a acumulador más algo más, y contador igual a contador más 1. ¿Listo? Entonces se reutiliza el valor que tiene la variable. En el caso de contador, pues si vamos por ejemplo en 7, entonces para la siguiente iteración el contador va a ser igual a contador, que vale 7 más 1, 8. Quiere decir que para la siguiente iteración llevará el valor de 8. Y lo mismo pasa con el acumulador. El acumulador va sumando una determinada cantidad y cuando llegue al ciclo pues va a utilizar esa cantidad que lleva acumulada y le va a acumular un valor adicional, de tal forma que para el siguiente ciclo se ha incrementado
la variable acumulador. ¿Listo? Bien, esto se entiende más con los ejemplos. Entonces vamos a revisar los ejemplos que tenemos. Entonces, ejemplo número 1, suponga que necesitamos calcular la suma de los n primeros números. ¿Listo? Entonces yo tengo, por ejemplo, que yo quiero sumar quiero saber cuánto es la suma desde 1 hasta 50. Para saberlo, pues puedo utilizar una fórmula matemática o puedo resolverlo de manera algorítmica con un ciclo. Un ciclo donde contamos con una variable de tipo contador, una variable de tipo acumulador, donde la variable contador se va a encargar de contar cada uno de los valores hasta n, y el acumulador se va a encargar de ir acumulando la suma de cada uno de estos números. ¿Listo? Entonces este es el esquema. Para probarlo y para mostrar cómo funciona en detalle, tenemos una herramienta muy útil que se llama el Python Tutor. Entonces, para los que no la conocen, escribimos aquí en un buscador Python Tutor. Yo la verdad no sé de quién es el dueño de esa aplicación, pero es muy útil. Python Tutor. Entonces, si entramos acá, vamos a ver que nos permite tener ayuda con programas como Java, C, C++, JavaScript, Ruby, etc. ¿Listo? Entonces vamos a entrar aquí a Python Tutor y vamos a copiar el código que nosotros teníamos allá al otro lado. Este no es, perdón. Es este de acá. Entonces no lo hemos copiado. Ya lo copiamos. Control C. Y pasamos acá, Control V. Listo, y este es el código que vamos a probar en el Python Tutor, ¿sí? Generalmente cuando nosotros instalamos un IDE como para programar en Python, como lo es por ejemplo Spider, PyCharm, el Visual Code o pues cualquier otro como el Sublime, por ejemplo, estas son herramientas que le permiten a uno ir depurando los programas paso por paso. El Python Tutor, pues además de tener esto, pues tiene herramientas gráficas para mostrar los objetos básicos de Python y mirar la simulación del programa. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez ya copiamos el código, entonces entramos aquí a visualizar la ejecución. En este caso nosotros tenemos una instrucción acá de ingresar un determinado valor. Entonces, como tenemos que ingresarlo y el programa tiene que saber qué valor se le va a meter, entonces vamos a probarlo. Probémoslo con el valor de 6. ¿Listo? Hacemos submit y en ese momento pues se genera el programa. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Pues tenemos aquí nuestro código, tenemos aquí la entrada y salida, que si queremos la podemos ampliar para ver mejor los resultados, y tenemos un espacio donde van a aparecer cada una de las variables con el valor instantáneo en cada uno de los pasos. Cuando yo mandé a ejecutar este programa con el valor de 6, se generaron 23 pasos. Estos 23 pasos los puedo controlar como si fueran un video. Entonces tengo la posibilidad de ir al siguiente, de devolverme al anterior, de ir al primero y de ir al último paso. Y hay dos flechitas, una flecha verde que me indica la línea que se está ejecutando en ese momento y una línea roja que me indica cuál es la próxima línea de código que se va a ejecutar. Entonces aquí se ejecutó ya la línea n, entonces se supone que yo ingresé el valor de 6. Como ingresé el valor de 6, esto se convirtió en entero y se asignó a n, de tal forma que aquí en n tenemos el valor de 6, ¿correcto? Bien, la siguiente línea es contador igual a 1, entonces van a ver que aquí se va a generar una variable que se llama contador y le va a poner el valor de 1 cuando yo haga el botón next. Entonces estamos en la línea 1, pasaremos a la línea número 2. ¿Listo? Listo. En la línea número 2 ejecutó esta instrucción
y tenemos contador en 1. Ahora el acumulador se va a crear y va a quedar con el valor de 0. ¿Listo? Entonces en este momento tenemos las tres variables, n, contador y acumulador, y estamos para ejecutar la línea 4. Entonces la próxima línea que se ejecutará será la 4 y hay una condición de un ciclo que dice que si contador es menor o igual que n. Si ponemos los valores que tienen actualmente las variables, contador, si vemos acá, tiene 1 y n tiene 6. De tal forma que la pregunta es, ¿1 es menor o igual que 6? Si lo es, como es cierto, entonces él va a entrar a ejecutar las instrucciones que estén dentro del while, que son estas dos. Entonces, aquí hace la evaluación, next, evaluó como verdadero, ingresa y entonces vamos a visualizar cómo funciona el programa aquí dentro del ciclo. Entonces, acumulador es igual a acumulador más contador. Entonces, esta es la operación que vamos a hacer. Acumulador más contador, si miramos, será 1 más 0, eso me dará 1, y se le asignará aquí al acumulador, es decir, que cambiará su valor por el de 1. ¿Listo? Ahí está. Luego contador se incrementa en 1, entonces vale 1 más 1 serán 2 y se asigna al contador. Entonces el contador cambia su valor. Como está la última línea del ciclo, él se devuelve a la línea número 4, como ven acá, y pregunta de nuevo la condición. La condición, en este caso el contador ahora vale 2 y n vale 6, ¿sí? Y la condición, como el 2 es menor o igual que 6, se cumple. Fíjense en una cosa, tal como está diseñado este ciclo, contador siempre se va a incrementar en 1. Entonces teníamos el valor de 1, ahora vale 2, luego va a valer 3, 4, 5 y 6. Hasta 6 todos los valores van a ser menores o iguales que 6. Cuando ya se incremente de nuevo y tome el valor de 7, entonces 7 ya no va a ser menor o igual que 6, por tanto, ese será el momento en donde termine el ciclo. Y lo que yo esperaba cuando diseñé el ciclo era precisamente que terminara con el último valor, porque quiero sumar los números hasta 6. Entonces yo le dije 6 para que sumemos los números hasta 6. Y eso es lo que me va a permitir hacer este programa. Entonces si seguimos, entonces como vale 2 va a ingresar, acumulador será 2 más 1, 3, y el contador aumentará 1, será 3. Se evalúa, 3 menor o igual que 6, correcto, ingresa, 3 más 3 son 6, se asigna el acumulador, luego contador pasará a 4, 4 menor o igual que 6, entra, acumulador será 6 y 4, 10, y pasará a 5 el contador, de nuevo 5 es menor o igual que 6, entra, y 5 y 10 nos da 15, el contador aumenta a 6, y aquí pregunta que si 6 es menor o igual a 6. Como está preguntando menor o igual, son iguales. Entonces también se cumple e ingresa, y va a ser la suma de 6 más 15 igual a 21. En ese momento el contador pasa a ser 7, y cuando ya se haga aquí la evaluación, donde el contador vale 7, pregunta si es menor o igual a 6, no se cumple. Entonces, al no cumplirse, rompe el ciclo y pasa de la línea 4 a la siguiente línea donde terminó la sangría, que es la línea número 7. Y esa es la siguiente línea que se ejecuta, que es la que nos permite poner un mensaje aquí en esta parte. Lo pone y el programa terminó. ¿Listo? Bien. Como se dieron cuenta, pues esta es una herramienta. Van a ver que cuando la utilicen, por ejemplo, con estructuras de datos, les va a mostrar gráficamente las estructuras de datos. Cuando utilicen funciones, pues va a mostrar los llamados a función. Y ustedes pueden ver los valores instantáneos de todas las variables que están involucradas dentro del programa. Entonces esto les permitirá tener una simulación clara de lo que usted diseñó.
Cuando uno piensa en el algoritmo, pues uno se imagina cómo va a funcionar. Y lo que está viendo aquí es realmente cómo funciona. Entonces esa diferencia entre cómo se imagina uno que va a funcionar y cómo está funcionando realmente le ayuda a uno a detectar los errores más difíciles de arreglar, que son los errores de lógica. ¿Listo? Entonces, bueno, pues póngalo aquí dentro de sus herramientas útiles para resolver los problemas de lógica. ¿Listo? Bien. Podríamos entonces mirar si podemos, por ejemplo, volver a ejecutar el programa con un número diferente a 6. Entonces, fíjense que aquí el programa se completa con 23 pasos. Y podremos ir al comienzo y podemos estar mirando el estado en cualquier parte del programa. ¿Listo? Por ejemplo, si me ubico en esta parte, estoy con el contador en el valor 4, el acumulador en el valor 10, y estoy en esta línea la número 5, y estoy a punto de ejecutar que el contador se incremente. Entonces, cuando yo le dé next, el contador se incrementa y salta, y está listo para saltar a evaluar la condición. ¿Listo? Entonces ahí me puedo mover. Pero bueno, ¿cómo hago para ponerle otro valor? Entonces yo le digo editar este código y le digo visualice la ejecución de nuevo. Ahí lo podría modificar cuando le dije editar. Y aquí me pide de nuevo que le ingrese el número que yo quisiera probar. Entonces yo le digo, bueno, yo quiero sumar los primeros 45 números. Listo, aquí se generan 140 pasos dentro del programa que yo podría ir evaluando uno a uno. Entonces aquí comienza y empieza a hacer todo lo que estábamos haciendo. Entonces aquí yo me puedo adelantar hasta donde quiera. Contador ya ha sumado los 25 primeros números, de que la cuenta de 25 va en 300, en 30 ya va en 435, en 40 ya va en 780, y aquí ya a punto de terminar. El acumulador está en 45, actualiza la suma, vale 1035, contador se incrementa, vale 46, la condición se termina y el programa muestra su mensaje final y termina. ¿Listo? Entonces aquí vemos el resultado final del programa. ¿Ok? Entonces esta es la herramienta Python Tutor, se las presenta. Bien, volvamos entonces al taller. Entonces en este primer ejemplo abordamos entonces un programa que nos permitía encontrar la suma de los n primeros números. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco diferente. El segundo ejemplo entonces tiene que ver con un programa que va a verificar que la nota se escriba de manera correcta. Entonces el programa le pide al usuario que ingrese una calificación de 0 a 5 y eso se va a guardar aquí en nota, se va a convertir a entero. Bueno, deberíamos convertirlo a un tipo de dato que sea float. ¿Listo? Aquí deberíamos cambiarlo por float porque la nota puede ser 3.8 u otro valor. ¿Listo? Bien, entonces si la nota, aquí fíjense en esta condición, si la nota no está en el valor adecuado, o sea que estamos colocando una condición donde la nota tiene dos posibilidades. La primera, que es menor que 0, o sea, coloco un número negativo como la calificación, y otra en donde coloco una nota mayor que 5. Entonces, en esos dos casos, la nota es errónea. Por tanto, el programa debe pedirle al usuario que intente de nuevo escribir la nota, recalcando que estamos en el valor entre 0 y 5. ¿Listo? Y él vuelve aquí a evaluar si esa calificación se escribió de manera correcta y lo va a intentar tantas veces como el usuario se equivoque. ¿Listo? Después de esta línea del código del while, vamos a estar seguros que la nota que se escribió va a estar entre 0 y 5 con seguridad. ¿Listo? Entonces esto nos permite tener un ciclo de verificación.
¿Listo? Entonces aquí lo importante es el diseño de la condición. Fíjate que la condición está hecha para cuando el usuario se equivoca, o sea, cuando el número está mal. Entonces es verdadero cuando el número está mal, y cuando el número está bien da falso y por tanto no entra el ciclo. Este es un ciclo de penalización, ¿sí? Por lo tanto la condición debe ser consecuente con eso. ¿Listo? Bien, y en este tercer programa lo que nosotros buscamos es hacer que ahora se reciben 5 calificaciones por cada uno de los estudiantes, y el resultado de la nota final es el promedio de esas 5 calificaciones. Entonces aquí debe haber un programa que recibe las 5 calificaciones, las suma y luego me saca el promedio al final y me lo imprime. ¿Listo? Entonces para eso necesitamos un acumulador, necesitamos un contador. Si yo arranco el contador en 0 y voy hasta 5, pues voy a hacer estas instrucciones 5 veces. También lo pude haber hecho con un ciclo for. Más adelante veremos que también se puede hacer con un ciclo for y va a quedar más cortico el programa, pero pues aquí lo estamos haciendo con un ciclo while, y yo voy a acumular entonces cada una de las calificaciones. Entonces el acumulador aquí ya no va a sumar como arriba el contador, sino que va a sumar la nota que le ingresa al estudiante, que le ingresa al usuario del estudiante, y el contador va contándome esas instrucciones, que bueno, pues ya sé que son 5. ¿Listo? Luego el promedio va a ser igual al acumulador dividido por el contador, y listo, obtenemos, imprimimos el promedio. ¿Listo? Bien, entonces el ejercicio que se pone acá es que ahora vamos a tratar de recibir esas 5 calificaciones, pero vamos a verificar que cada una de esas calificaciones se ingrese de manera correcta, de tal forma que si se ingresa de manera incorrecta, pues obligue al usuario a volverlo a intentar. ¿Listo? Entonces para eso se pide combinar este programa con este otro programa. Entonces aquí es donde se reciben las 5 calificaciones, y aquí es donde se debería verificar cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, suerte con el ejercicio. Bueno, ahora veamos la función range. La función range es una función que le permite a usted generar una secuencia de valores. Esa secuencia de valores la puede generar, bueno, de valores enteros, se puede generar de 3 formas. Entonces la primera es pasándole solamente un parámetro. Entonces aquí yo le paso, por ejemplo, el 10. Quiere decir que me va a generar una secuencia que va desde 0 hasta menor que 10. Entonces menor que 10 es el 9. Entonces desde 0 hasta 9. Si ustedes miran cuántas son los números que se generaron acá, son 10 números. ¿Listo? Comenzando a numerar desde el 0. Entonces cuando lleguemos al 9 van a ser 10. Listo. La segunda forma de range es con 2 parámetros. Entonces el primero va a indicar el inicio y el otro el final. Entonces vamos a ir desde 5 hasta 11 sin incluir el 11. ¿Listo? Entonces va a ser la secuencia de números 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántos hay ahí? 2, 4, 6 valores. ¿Listo? Y por último, la tercera forma, que es pasándole 3 parámetros. Entonces el primero es el inicio, el segundo es el final, y el tercero me dice de cuánto en cuánto vamos incrementando. Entonces vamos a ir de 4 a 12, pero esta vez iremos de 2 en 2. ¿Listo? Entonces aquí un programa que muestra cómo efectivamente se generan esos valores con este rango. ¿Listo? Bien, entonces ahora vamos a mirar estos ejemplos. Bien, en estos ejemplos lo que nosotros vamos a observar es que vamos a hacer los mismos programas de arriba que se hicieron con la estructura while, hacerlos con la estructura for. Entonces en este primer ejemplo vamos a calcular la suma de los primeros n números,
y aquí observamos ya que puede haber algunas diferencias. Entonces el contador tiene que asegurarse de ir hasta rango de n más 1. Entonces, como se va a incluir el número n, toca colocar aquí más 1. ¿Listo? Si no, recuerden que si yo coloco aquí n, pues va a ir hasta n menos 1. Entonces, si le coloco 6, irá la suma hasta 5. Si le coloco 7, irá hasta 6. Si le coloco 10, irá hasta 9. Entonces, para que vaya realmente hasta n, tengo que sumarle 1 más. ¿Listo? Y entonces aquí va a funcionar como funcionaba el otro programa. Fíjense que aquí la variable contador, a diferencia del ciclo while, la controla el for. Entonces el for la inicializa en 0 y va a ir hasta n más 1 menos 1, o sea, hasta n. ¿Listo? Y aquí dentro del for no hay necesidad de incrementar el contador. El contador se incrementa automáticamente porque va a ser cada uno de los valores que me genera el range. Y listo, aquí se imprime la suma. Entonces la idea es verificar que esto realmente funciona. Y pues hay varias formas de probarlo. Bueno, vamos a probarlo. Y les muestro lo que me gustaría que ustedes también probaran y que pues probaran otras cosas más adicionales a las que yo estoy haciendo. ¿Listo? Bien, entonces si se fijan, entonces yo puedo aquí mandar a ejecutar el programa. El programa se demora un poco en arrancar la primera vez. Y aquí me dice, bueno, ¿hasta dónde desea sumar? Hasta, voy a colocarle aquí el valor 6. Recuerda que para el valor 6 nos daba 21 la suma. Entonces nos dio 21, correcto. Si yo le hubiera colocado aquí, no le coloco el n más 1, la suma iría hasta 5. 6 iría hasta 5 y sumaría 15, lo cual es incorrecto. ¿Listo? Otra forma de solucionarlo es que como el contador arrancaba en 1 e iba hasta 6, entonces con este rango va a comenzar en 0 y va a ir hasta 5. Entonces simplemente yo lo puedo colocar aquí, contador más 1. ¿Listo? Y al colocarle 6, pues va a hacer que sea el contador 1 más adelante del que está realmente. Y me da 21. ¿Listo? Está bien. O la otra solución es que como le falta hacer una instrucción más, que es sumar el 6, entonces yo le podría decir aquí acumulador más n. ¿Listo? En este caso, si yo le digo 6, pues me va a dar 21 y tenemos el resultado que esperábamos. ¿Listo? También le puedo colocar aquí en bit de n contador que termina con el valor 5 más 1. ¿Listo? O que en este mismo caso es n. Entonces hay varias formas de resolver el problema. ¿Qué otra cosa me gustaría que hicieran? Por ejemplo, prueben acá escribir, por ejemplo, un print como un mensaje de depuración para ver cómo está funcionando el ciclo, donde imprimimos el valor del contador, el acumulador, y podríamos colocar aquí, bueno, coloquemos un mensaje al comienzo que puede ser un tabulador que nos muestre esto un poco corrido. ¿Listo? Entonces vamos a ver el resultado. Que se ingrese el número, voy a ingresarle el número 6 y entonces me imprime primero el contador. Entonces fíjense que él arranca aquí en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y luego el acumulador que va sumando lo que va en el contador. Entonces aquí va 1, 1 y 2 son 3, 3 y 3 son 6, 6 y 4 10, 10 y 5 15, y faltaría sumarle el n, que son 6 más, para que me dé la suma hasta 6, que es 21. ¿Listo? Entonces aquí está el resultado. Bueno, y aquí pueden hacer ustedes un montón de cosas más que pueden probar y que me gustaría que probaran. ¿Listo?
Bueno, como funcionaba en el while, era que aquí era más 1, ¿sí? Y para que me quede bien, entonces le voy a quitar este más n y ejecutamos y debería salir algo un poco diferente. Entonces, fíjense que ahora no, el ciclo no va hasta 5, sino va hasta 6. Nos agregó esta instrucción de más. Entonces arranca en 0, donde suma 0, pero pues va hasta 6 y ya me suma 21. Entonces tenemos ya el resultado cuando se hace la última instrucción del ciclo. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes siempre prueben todo eso que observan en el código. ¿Listo? Todo lo que se les ocurra probar, que lo prueben. Bueno, incluso también podríamos decirle acá que el range arranque en 1, ¿sí? O sea, no necesitamos que arranque en 0, podríamos decirle que arranque en 1 y que vaya hasta n más 1. Entonces aquí lo que va a hacer es que no va a hacer esta primera instrucción de sumarle 0, sino que cuando yo le escriba 6 va a arrancar de una vez aquí en el 1. ¿Listo? Bien, ese era el primer ejemplo. El segundo ejemplo pues era el de las calificaciones. Entonces aquí, ¿cómo hacemos el de las calificaciones? Con el ciclo for. Entonces aquí de nuevo el for me va a controlar el contador, entonces simplemente lo utilizo al final. Como el contador va a tener un valor menos, porque el rango va a ir hasta 5, entonces va a hacerlo de 0 hasta 4. Entonces para dividir por 5 pues tengo que asegurarme y ponerle contador más 1. ¿Listo? Ese es el único detalle que hay que tener en cuenta ahí. Bien, entonces lo siguiente son las cláusulas continue y break. Bien, estas cláusulas permiten generar saltos espontáneos dentro del código. Entonces la cláusula continue me genera un salto directo a la condición. Entonces no importa lo que yo vaya haciendo en el ciclo, en cualquier momento puedo decirle no, salte a la condición a evaluarla nuevamente. ¿Listo? Entonces hace que termine esa iteración, esa ejecución de instrucciones que está repitiendo y lo lleva de directo a la condición. ¿Esto para qué sirve? Bueno, esto sirve para descartar algunas variables. Entonces si yo por ejemplo estoy sumando datos y no quiero sumar los negativos, entonces pongo una condición que si el número es menor que 0 haga un continue y me evito así hacer la acumulación de ese valor. Y el break es un salto donde salta al final del while o del for, o sea al final del ciclo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Rompe el ciclo, donde vaya, ¿sí? Entonces yo podría, digamos en el mismo ejemplo, de sumar los valores de una lista, ¿sí? Por ejemplo, más adelante veremos un ejemplo donde se está haciendo la lista de mercado. Supongamos que yo tengo solamente 50.000 pesos, entonces quiero hacer mi lista de productos pero sin pasarme de 50.000. Quiere decir que si me paso de 50.000, entonces termino el ciclo, entonces ya no sigo sumando elementos porque pues ya no tengo cómo pagarlos. ¿Listo? Entonces yo pongo una condición, le digo si el total, el subtotal es mayor de 50.000, entonces haga un break, y ese break pues termina el ciclo, o sea, el programa salta a la línea después de donde termina el ciclo. ¿Listo? Entonces aquí otro ejemplo. Entonces en el ejemplo dice: se quiere generar una secuencia de 25 números enteros comenzando desde 1 que omita los valores que son múltiplos de 3 o que terminan en 3. ¿Ok? Bien, entonces aquí en la solución se va a generar la secuencia de números. Vamos a tener un contador que su misión no es contar los ciclos, sino contar los números que efectivamente se imprimen. Y vamos a tener una variable de tipo secuencia, que es la que va llevando
la secuencia de los números, ¿dónde voy? Bien, entonces en el ciclo, pues debo comenzar con el valor 1, debo ir aumentando de 1 en 1, pero cada vez que aumento pues tengo que verificar dos condiciones: que el número no sea múltiplo de 3 y que el número no termine en 3. Para hacer eso, pues bueno, diseño la condición. En caso de que se cumpla esa condición, el número no lo puedo aceptar, entonces no lo imprimo, sino que salto al siguiente. Para eso me sirve la instrucción continúe. Y una vez yo llegue a los 25 números, yo puedo decirle al ciclo que termine, porque ya llegué a mi meta, que eran los 25 valores. Entonces aquí hay una condición que dice que si es mayor que 25, haga el break. Entonces aquí está el algoritmo. Vamos a necesitar la variable secuencia igual a 1, contador que va a arrancar en 0. Aquí imprimo los valores de contador y secuencia. Y hago un ciclo. Fíjense que el ciclo en este caso no tiene una condición de parada. Simplemente, siempre que llegue a esa instrucción va a ingresar y va a hacer las instrucciones. Entonces la única forma de terminar el ciclo es que alguna condición haga un break, como este caso. ¿Listo? Si no, sería un ciclo infinito. Bien, lo primero que tengo que hacer es que evaluar que el número de secuencia en el que vamos no sea múltiplo de 3 ni que termine en 3. Entonces, para verificar que sea múltiplo de 3, pongo esta condición. Si la secuencia módulo 3 es igual a 0, esto quiere decir que el valor resultó ser múltiplo de 3. Y si no, entonces si la secuencia módulo 10 es igual a 3, esto quiere decir que el número termina en 3. Por ejemplo, si usted lo hace con 13 módulo 10, está una vez, una por 10, 10, a 13 sobran 3. Para 23 también pasa lo mismo, entonces está dos veces, 2 por 10, 20, a 23, 3. Y así con todos los números que terminan en 3. Entonces, si yo hago secuencia módulo 10 igual a 3, set verdadero para todos los números que terminan en 3. Entonces en ese caso la secuencia pasa al siguiente valor, pero hacemos un continúe, quiere decir que retornamos a la condición y quiere decir que regresamos a evaluar otro número. Si ese número pasa estas condiciones, ¿sí? Entonces iría aquí a contador más 1, lo contaría el número y lo imprime dentro de la secuencia. Y listo. Si el contador llega a 25, quiere decir que ya conseguimos nuestros 25 números y el programa termina. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo acá. Y como observan ustedes, entonces me generó 25 números. Aquí está el contador, 1, 2, 3, 4, hasta 25. Y la secuencia pues evita múltiplos de 3 y números terminados en 3. Entonces 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, el 12 no, el 13 tampoco, el 14 sí, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 y 40. Entonces ahí está la secuencia que se había solicitado, es la que se ve en esta columna. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver cómo funciona ese programa. Obviamente pues puede haber otro tipo de soluciones, incluso sin necesidad de utilizar el continue y el break. ¿Listo? Entonces ustedes también pueden pensar en una solución alternativa para tener un código pues mucho más compacto y funcional. ¿Listo? Sin embargo, lo que queríamos era que con este ejemplo se ilustrara el uso del continue y el uso del break. Más adelante los utilizaremos en un vector para mostrar cómo funciona. ¿Bien? Listo.
Bueno, de acá no se me queda ningún ejemplo, no. El siguiente tema es estructuras de datos en Python. Entonces con esto terminamos la parte de los ciclos. En este caso pues hemos visto cómo es el diagrama de flujo de un ciclo, cómo es la sintaxis de los dos tipos de ciclos que hay en Python, que son el while y el for. Vimos algunos ejemplos con acumuladores y contadores, y también pudimos ver cómo se utilizan las funciones range, las funciones bueno, las cláusulas continue y break. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora entramos en otro tema que son las estructuras de datos en Python. Entonces para esto vamos a ver las básicas de Python, que son las listas, los conjuntos, las tuplas y los diccionarios. ¿Listo? También vamos a considerar las cadenas de texto como parte de las estructuras de datos, que funcionan como una lista con ciertas características especiales. Bien, entonces la lista pues es un conjunto de valores que pueden ser de cualquier tipo, que son ordenados y son ordenados por un índice. Entonces un índice me dice, bueno, cuál es el primer elemento, el segundo, el tercero y el enésimo elemento. Los elementos se empiezan a contar desde 0. Entonces el primer elemento es 0, el siguiente es 1, el siguiente es 2, y vamos a ir hasta el elemento n-1. Cuando digo que las listas son ordenadas, me refiero a que son indexadas con un número que está ordenado, un número que arranca en 0 y va hasta n-1. No quiere decir que el contenido esté ordenado. Y como les decía, el contenido puede ser de diferente naturaleza. O sea, en la lista pueden haber números como enteros o reales, pueden haber valores lógicos de verdadero o falso, pueden haber cadenas de texto, pueden haber otro tipo de objetos. Inclusive también puede venir como un elemento otra lista, ¿sí? Entonces una lista dentro de una lista. Bien, lo primero entonces es cómo crear una lista vacía. Entonces esas instrucciones que ustedes ven acá crean una lista sin elementos, que pues es habitual hacerlo. Una práctica habitual es crear una lista vacía y dentro de un ciclo irle poniendo los valores que nos convienen. Aquí empezamos a ver el uso de algunas funciones. Entonces la primera función es la función len. La función len nos permite saber cuántos elementos tiene la lista en un momento determinado. Listo. Y la función type pues nos va a decir que la lista, el tipo de objeto que es la lista. Entonces, bueno, vamos a ejecutar aquí algunos ejemplos. Entonces vamos a ejecutar estos ejemplos de acá y vamos a ver inicialmente su tamaño. Entonces, para ver el tamaño de la primera lista, entonces yo le doy aquí print, ¿sí? Y vamos a decir que la lista que se llama lst, que es el nombre de la variable, perdón, lst, y se llama end. Y además de eso, o sea, eso me imprime los valores, y ese lst end lo puedo encerrar en la función len para saber cuál es el tamaño. Y también puedo utilizar la función type para saber el tipo de datos, que es lst end. ¿Listo? Entonces, lo primero que me dice es la lista es esta. Ahí está la lista con todos sus elementos. Cuando cuento los elementos me imprime que son 5. Y cuando le digo que me diga cuál es el tipo de dato, me dice que es de tipo lista, ¿correcto? Bien. Yo también puedo hacer otra cosa acá, y es empezar a acceder a los elementos. Entonces el primer elemento se accede poniendo paréntesis cuadrados y accediendo con el índice 0.
Recuerden que están indexados. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, también le puedo decir cuál es el tipo del elemento 0. ¿Listo? Entonces, antes decíamos que lst_ent era una lista. Ahora vamos a decirle el elemento 0. Entonces, listo. ¿Cuál es el elemento 0? Es el 1, que es el primero que está acá. ¿Qué tamaño tiene la lista? 5. Y por último, ¿qué tipo de dato es ese primer elemento? Entonces aquí me dice que el primer elemento de la lista es un valor entero, que era pues lo que esperábamos. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa ahora si cambiamos ent por fecha? ¿Sí? La lista de enteros la cambiamos por fecha. Entonces vamos a poner acá fecha. Vamos a poner aquí, en vez de ent, vamos a poner fecha, y aquí en vez de en, fecha. ¿Listo? Y ejecutamos. Entonces aquí me va a decir, bueno, el primer elemento de esa lista pues es martes. La lista tiene 4 elementos y el tipo de dato es de tipo string, de cadena de texto. ¿Listo? Bien, si yo quiero que imprima todos, pues vuelvo de nuevo y le quito el índice. Y lo mismo, yo también puedo aquí acceder a otro índice, por ejemplo, no el 0, sino el 3, por ejemplo. Entonces le digo aquí que me imprima el 3, que es. Entonces me dice, la posición 3, comenzando acá, 0, 1, 2 y 3, pues es 2019. El elemento 3 es el 2019. La lista sigue siendo de tamaño 4. Y el tipo de dato del 2019 es entero. ¿Listo? Entonces fíjense que en la lista yo puedo combinar valores de tipo real con valores enteros, con valores como por ejemplo cadenas de texto. Y pues se van a dar cuenta que yo le puedo agregar cualquier valor, incluso una lista. Bien, entonces métodos para recorrer la lista. Entonces yo puedo hacerlo con un ciclo de tipo while, con un ciclo de tipo for, o un ciclo de tipo for usando los elementos. Bien, entonces vamos a ver los 3 ejemplos de cómo se recorre una lista. Entonces en este primer ejemplo observen que vamos a utilizar el índice para acceder a los elementos de la lista. Entonces ya saben que con el índice uno accede con el nombre de la lista y el índice correspondiente entre paréntesis cuadrados. Entonces aquí tenemos una lista de ejemplo que se llama Juan Lozano, 33. Aquí tenemos elementos de diferente tipo. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5. El índice arranca en 0, entonces la forma de recorrer todos los elementos de la lista es haciendo que el índice arranque en 0 y vaya hasta el tamaño de la lista. Entonces el tamaño de la lista en este caso es 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 elementos. Entonces mientras el índice que arranca en 0 sea menor que 5, y aquí el índice se va incrementando de 1 en 1, o sea que va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando llega a 4 va a ser el último porque ya 5 no es menor que 5, y entonces va a acceder a los 5 elementos de la lista. Entonces aquí estamos imprimiendo el índice más 1, entonces arranca en 0, entonces este arrancará en 1, entonces va a decir el elemento 1 es, y aquí va a sacar el elemento. ¿Listo? Luego el índice se incrementa como si fuera un contador y va a imprimir todos los elementos, y al final va a decir que recorrió todos los elementos de la lista. ¿Ok? Entonces probemos. Vamos a probar este código de acá. Entonces aquí nos muestra elemento 1, Juan Lozano, elemento 2, 33, elemento 3, 72.8, elemento 4, 1.82 y elemento 5, inglés. ¿Listo?
Bueno, yo podría aquí además agregarle una cosa adicional, por ejemplo un tabulador /t, y agregarle el tipo de cada uno de los elementos. Entonces le puedo decir el tipo, quiero saber el tipo de LST1 en la posición índice. ¿Listo? Entonces aquí me dice elemento 1 Juan Lozano y es de tipo string. El elemento 2 33 y es de tipo entero. Luego 78.2 float 1.82 float inglés str. ¿Listo? Entonces ahí me acaba de imprimir otra característica adicional de cada uno de los elementos. Bueno, ahora probemos la segunda forma de hacer el recorrido, que es con un ciclo for. Vamos a utilizar la misma, entonces voy a hacer aquí el acceso con el ciclo for. Entonces voy a ponerlo justo después de este. Va a utilizar la misma lista y el índice aquí es controlado por el ciclo for. Entonces aquí va a ir desde 0 hasta un rango que se va a formar con el tamaño de la lista. Entonces el tamaño de la lista es 5, quiere decir que vamos desde un rango que va desde 0 hasta 5, es decir, hasta 4. Y esos son los valores que va a tomar el índice. ¿Listo? Entonces para diferenciarlo del anterior voy a ponerle aquí for bueno, vamos a ponerle así for dos puntos y espacio, espacio. ¿Listo? Entonces me va a imprimir esto que es del primer ciclo y aquí vuelve y lo recorre con un for. Entonces fíjense que pues va a ser un poquito más cortico porque no está esto ni está esto. ¿Listo? De resto es igual el programa. Entonces aquí está el for, recorre el elemento 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces fíjense que es exactamente lo mismo del anterior. Y nos queda en el último caso recorrer cada uno de los elementos. Entonces vamos a usar este for como tercer caso. Entonces voy a ponerlo por acá. Bueno, voy a imprimir aquí para separarlos, print. Entonces una cosa que ustedes pueden hacer es colocar aquí y decirle por 40 y vamos a copiar esto y lo vamos a poner también acá para separar. Estos son los elementos, ¿listo? Entonces vamos a poner for de elementos, for elementos, ¿listo? Que lo va a identificar y ejecutamos. Entonces fíjense que el for de elementos compárelo con el anterior. Entonces aquí decía índice en el rango y el tamaño de la lista. Aquí no, aquí dice elemento en la lista, simplemente. Y yo aquí accedo al elemento no con la lista y el índice, sino con elemento. Quiere decir que esta variable elemento se va a convertir en cada uno de los elementos que tiene la lista. Y va a hacerlo 5 veces. Como la lista tiene 5 elementos, aquí se va a hacer 5 veces la repetición y en cada repetición el elemento va a cambiar a cada uno de los elementos de la lista. Bien, entonces ejecutemos. Y aquí nos dio un error. Listo. Perdón, era así. El texto se multiplica por 40, quiere decir que lo va a hacer 40 veces. ¿Listo? Entonces voy a poner 80 rayitas. Entonces la primera forma imprime esto, la segunda forma imprime esto y la tercera forma imprime esto. Fíjense que aquí no tenemos un índice, un contador que nos permita decir el número del elemento, por eso no lo podemos imprimir acá. O sea, este for es mucho más sencillo porque va sobre los elementos de la lista, pero no nos permite utilizar un índice para numerarlos, ¿sí?
Van a ver ustedes que más adelante se pueden enumerar con la palabra enumerate, van haciendo el ciclo, pero haciéndolo de esta forma no podemos tener el índice. Y lo otro que estamos restringidos es a que pues lo va a hacer con todos los elementos de la lista. Si lo hacemos con un while podríamos parar en la mitad, ¿sí? O donde yo quiera. Y bueno, en este caso, en el segundo caso también puedo parar el programa donde quiera y que esa parada dependa del índice. ¿Listo? Resultados en detalle. Bien, ahora veremos cómo se le agregan elementos a una lista. Entonces tenemos la función append que agrega un elemento a la lista y tenemos la función extend que me permite agregar una lista de elementos. ¿Ok? Entonces le podemos agregar de a uno o le podemos agregar de a varios y los tenemos en una lista. Bien, acá entonces vemos este ejemplo. Entonces tenemos una lista que es la lista de arriba que la habíamos creado. Entonces si por ejemplo aquí le damos fíjense que las variables en Python se mantienen dentro de las celdas, es decir que si yo hago aquí lst1, él recuerda que teníamos estos elementos en la lista, ¿correcto? De tal forma que si yo ejecuto posteriormente estas instrucciones en una celda nueva, vamos a ponerlo acá, entonces lo primero que está haciendo aquí es agregar un elemento a la lista. Entonces a los que tenemos aquí después de inglés estaría agregando uno que se llama primero y luego agregaría otro que se llama segundo, luego agregaría esto que es una lista. Entonces estaría creando una lista dentro de una lista. Aquí la imprime y aquí vemos el tamaño de la lista. Ok, entonces ejecutamos esto. Entonces fíjense que le agregó primero, segundo y 2,5. ¿Listo? Entonces se le fueron agregando de uno en uno. Primero se agregó esto, luego esto, luego esto. Bien, si yo vuelvo a ejecutar este código, ¿qué ocurre? Entonces yo vuelvo a ejecutar el código y en este caso me volvió a agregar los elementos de la lista. Bien, como podemos observar, entonces al comienzo teníamos 5, agregamos estos 3 elementos, quedaron 8, y como volvimos a ejecutar este segmento de código, volvieron a agregarse 3 elementos, ahora quedan 11, pero los que son primero, segundo y la lista quedaron repetidos. ¿Listo? Por eso tenemos ahora 11 elementos. Si lo vuelvo a correr, se vuelven a agregar 3 elementos más. Entonces, digamos que para dejarla como estaba, yo podría volver a copiar al comienzo de ese código esta línea donde se inicializa la lista. Entonces cada vez que ejecute pues va a crear la lista inicializada y le va a agregar los elementos solamente una vez. Entonces esta línea de código vuelve a inicializar la lista, me la dejan los elementos iniciales y ya el otro código de acá le agrega este elemento y este elemento, de tal forma que si lo ejecuto vuelve a quedarme de 8 elementos la lista. ¿Ok? Bueno, lo siguiente es cómo accedo a los elementos de la lista. Entonces vamos a mirar esta otra lista que es una lista de animales. En esta lista de animales entonces estamos viendo que tenemos 7 elementos indexados desde el 0 hasta el 6, pero como ustedes pueden observar también podemos acceder con números negativos, donde el -1 hace referencia al último elemento, el -2 al penúltimo y así sucesivamente hasta que llegamos al elemento -7. ¿Listo? Si yo trato de acceder con el índice 7, me sale un error de alcance, donde ya el índice no alcanza para acceder a los elementos de la lista. Y si lo hacemos por la parte negativa, si trato de acceder con -8 o un número negativo más grande, también me va a dar un error. ¿Listo? Bien,
Entonces aquí muestra cómo se accede a cada uno de los elementos. Entonces si accedo al 2 estaría accediendo a el que dice pájaro. Si estoy accediendo al elemento 3 estaría accediendo a conejo, y el elemento 5 sería hámster. ¿Listo? El menos 5 entonces correspondería de nuevo a pájaro, el menos 3 a pez y el menos 1 a tortuga, que sería el último. ¿Listo? También puedo utilizar los índices para acceder para escritura. Entonces yo puedo modificar los elementos. Entonces si accedo al 3 y le pongo jirafa, pues entonces va a cambiar a conejo por jirafa. ¿Listo? Entonces va a quitar conejo y va a poner jirafa en esa posición. Recuerden que cada uno de los elementos de la lista es como si fuera una variable. Entonces cuando sobreescribimos una variable, pues se quita el valor que tenía antes y lo olvida y queda el nuevo valor. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes prueben no solamente con estos índices, sino que cambien los índices y prueben con índices que se sobrepasen. Por ejemplo, un índice de 7 o mayor, o un índice de menos 8 o menor. ¿Listo? Entonces hagan esas pruebas. Y queda el otro ejercicio. Suponga que usted tiene que ir a mercar y debe ir anotando el nombre de los productos y el respectivo precio de todo lo que quiere llevar. Entonces ahí se van a crear estas listas y pues usted debe agregar elementos utilizando la función append. El propósito de esta actividad es saber cuánto va a pagar al llegar a la caja antes de que pues usted ingrese los productos a su canasta. Entonces la idea pues es ir anotando los productos, los precios y calculando el subtotal. ¿Listo? Bueno, entonces queda ese ejercicio. La otra estructura que vamos a ver son las tuplas. Las tuplas tienen una propiedad interesante, y es que las tuplas son como una lista, se acceden como una lista, ¿sí? Pero nos permiten empaquetar y desempaquetar los elementos, además de tener la característica de que son inmutables. Inmutables es que una vez asignados los elementos a la lista, pues no los podemos modificar a la lista, no, sino a la tupla. ¿Listo? Bien. También contamos con funciones como len, que nos permite saber cuál es el tamaño de la tupla, igual que con las listas. Y esto, la utilidad que tiene es que cuando nosotros veamos el tema de funciones, las funciones pueden retornar no solamente un valor, pueden retornar 2, 3 o hasta n valores. Y esos n valores van a quedar retornados como si fueran una tupla. Es decir, que yo los puedo recoger como se ve en el ejemplo acá. Digamos que tupla es una función que devuelve 3 valores. Entonces el primero yo lo cargo en A, el segundo lo cargo en B y el tercero lo cargo en C. Entonces desempaqueta el retorno de la función en unas variables y yo puedo imprimir esas variables aparte. ¿Listo? Como se pueden indexar igual que con una lista para acceder a los valores, no para modificarlos. O sea, aquí estamos accediendo, recuerden, estamos accediendo aquí a la lista para modificar los valores. Eso es lo que no podemos hacer con una tupla, nos da error. Pero sí podemos acceder con los índices para acceder a los valores, para saber qué valor tiene. ¿Listo? Y podemos utilizar esos valores. Bien, entonces al asignarlos ya quedan como constantes y no los podemos modificar, y esa es la diferencia que hay con una lista. Las tuplas las identificamos porque su carácter para delimitarlos son los paréntesis redondos, ¿sí? En cambio para las listas son los paréntesis cuadrados. Sin embargo, vean que para acceder utilizamos también los paréntesis cuadrados como en las listas. ¿Listo? Yo también puedo convertir una tupla a lista, entonces en todo momento puedo hacer esa operación, convertir a lista y convertir una lista a tupla. ¿Listo? Bien. Entonces aquí está la celda para que puedan hacer las diferentes pruebas que se les ocurran.
Recuerden que también podemos hacer las dos cosas. Puedo decirle tupla igual y le asigno 3 valores separados por coma. Entonces estos 3 valores quedan empaquetados dentro de tupla y yo puedo acceder a los elementos con el índice. Y una vez los tengo así, los puedo desempaquetar utilizando variables y poniendo los valores de la tupla en cada una de esas variables en el mismo orden en que están asignados. ¿Listo? Bueno, eso yo creo que es con respecto a tuplas, no hay nada así más interesante. Los conjuntos sí tienen unas propiedades que son muy interesantes. Entonces los conjuntos, la primera propiedad que tienen, diferente a las listas, es que no se repiten los elementos. Entonces yo puedo tratar de asignar este conjunto de valores a una estructura de conjunto, y los valores que están aquí repetidos como el 4, como el 3, como el 7, no van a quedar repetidos dentro de la lista. Entonces dentro del conjunto, entonces van a quedar valores únicos. ¿Listo? Como es la definición de un conjunto. En la lista sí pueden ir valores repetidos, y en la tupla también pueden ir valores repetidos. ¿Listo? Entonces aquí, si observamos esta línea, vamos a copiarla por acá, vamos a probarla. Entonces cuando yo imprimo, aquí me dice que de la tupla, pues de la tupla del conjunto nos quedaron 7 valores. Si bien teníamos aquí, le estamos tratando de ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De esos 11 pues habían 4 repetidos, entonces solamente me quedaron 7. Aquí me imprimió esos 7 valores en orden. Sin embargo, hay que recordar que no se mantiene un orden, o sea que los conjuntos en sí no manejan el orden. Listo. Y lo otro que debemos saber es que yo puedo buscar elementos con el operador in. Entonces si yo le digo, por ejemplo, este ejemplo de acá, vamos a correr este código. En este ejemplo de acá, pues nosotros creamos un conjunto con unas frutas llamado canasta. Entonces en la canasta tenemos unas frutas, aquí se agregan frutas repetidas, entonces cuando miramos en la canasta, pues solamente están las que no están repetidas. ¿Listo? Y en el uso del operador in, por ejemplo, aquí buscamos si dentro de la canasta está la piña, y nos retorna que es verdadero, puesto que en la canasta está la piña. El mango no está, entonces nos da falso. Y aquí buscamos piña, pero escribiéndolo en mayúscula, la P. Entonces así tal como está escrito, pues no aparece en el conjunto, por tanto también nos retorna falso. Recuerden que yo no puedo hacer cosas como acceder a los elementos del conjunto como si fuera una lista. O sea, yo no puedo decirle aquí que me imprima print canasta en la posición 3, por ejemplo. Entonces si yo trato de acceder a una posición, como los elementos dentro del conjunto no están ordenados, pues me sale un error. Aquí me está diciendo que no soporta el indexamiento este tipo de estructuras. Entonces, a diferencia también de lo que son las tuplas y de lo que son las listas, con los conjuntos no podemos hacer el indexado que sí en el otro lado. Para poderlo hacer, entonces yo tengo que convertirlo o a una tupla o a una lista. ¿Cómo se hace eso? Pues, entonces yo le digo aquí L1 igual, y utilizo la función list, que me convierte canasta a lista, y entonces aquí yo sí puedo acceder, aquí era igual, perdón, aquí yo sí puedo acceder entonces a L1 en la posición 3, y puedo saber cuál fue el que me asignó en la posición 3 y me quedó limón.
Fíjese que limón, aquí aparece de primero, de segundo naranja y de tercero pera. Entonces no se mantiene el orden. Si yo miro la lista, entonces miremos la lista, no se mantiene el orden en el que estaban asignados los elementos a la canasta. Entonces si miramos zamora, pera, naranja, limón y piña, entonces no tenemos tampoco un orden alfabético ni nada de eso. Aquí la lista ya la podemos ordenar, ya podemos acceder a cada uno de los elementos y hacer diferentes operaciones, pero dentro del conjunto no se puede. Igual yo puedo decirle aquí que lo convierta a una tuple, y en este caso pues entonces me tiene los elementos y también puedo acceder a la posición de alguno de ellos. Entonces si le digo 2, pues me va a dar naranja, ¿sí? Bueno, lo otro que podemos hacer con los conjuntos, que es diferente y es muy interesante de operación, es las operaciones entre conjuntos. Entonces yo de operaciones entre conjuntos tengo la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. Entonces si miramos, por ejemplo, vamos a crear esta variable, la vamos a llamar canasta 2, donde vamos a meter otras frutas diferentes o iguales. ¿Listo? Entonces vamos a probar. Entonces en este caso lo que hicimos fue crear una canasta 2 con estos elementos y hacemos diferentes operaciones. Entonces la operación de unión, entonces sin repetir, me va a traer los elementos de uno y otro conjunto y los va a poner en la unión. La intersección, entonces va a mirar qué elementos están repetidos en los dos conjuntos, entonces limón y mora están repetidos. La diferencia, entonces me va a decir, por ejemplo, aquí la primera diferencia es de la canasta con canasta 2, es decir, que aquí van a aparecer los elementos de canasta que no aparecen en canasta 2, y al revés, la otra diferencia es canasta 2 con canasta, entonces aquí me aparecen los elementos de canasta 2 que no están en canasta. Y la diferencia simétrica me lista los elementos que aparecen en una lista y no en la otra, con las dos listas, ¿ok? Con los dos conjuntos. Entonces tenemos esas operaciones que son muy importantes, que son operaciones de relación que me pueden servir, que pueden llegar a ser muy útiles en diferentes tareas. Y la siguiente estructura que nosotros vamos a ver es el diccionario. Entonces el diccionario funciona como, por un lado como una lista y por otro lado como si fuera un conjunto. Funciona como una lista en el sentido que yo tengo una lista de elementos que pueden ser también cualquier cosa, como en una lista, pero el acceso ya no es por un índice, que el índice pues es un valor entero para una lista que empieza en 0, entonces tenemos 0, 1, 2, 3 hasta n-1. En este caso, la forma de acceder al diccionario es con una clave, y la clave puede ser una variable que puede ser, por ejemplo, una cadena de texto, un valor numérico, un valor real, ¿sí? O pueden ser objetos. Entonces yo relaciono una clave con un valor. Entonces aquí, por poner ejemplos, pues genero una pareja de clave-valor. Entonces a Juan le asigno 23, a Pablo le asigno 60 y a Zoe le asigno 16. Podríamos estar poniéndole algún sentido semántico a esta relación, diciendo, por ejemplo, que tenemos a un sujeto y la edad asociada a ese sujeto. Entonces estaríamos diciendo que Juan tiene 23 años, que Pablo tiene 60 y que Zoe tiene 16 años. ¿Listo? Lo interesante de un diccionario es, por ejemplo, esta asignación. Si yo digo edad Julio igual a 27, entonces él busca si el elemento con la clave Julio está. Como no está, entonces agrega el elemento. O sea, yo no estoy agregando con append, sino automáticamente con una clave que no se conoce. Ahora, si yo utilizo una clave que sí existe y le digo Zoe igual 33, entonces me cambia el valor que tenía Zoe de 16 por el valor 33. ¿Listo?
Es así como funciona. Entonces, este funcionamiento parece más al de un conjunto. Entonces, el diccionario también es un conjunto en el sentido de que las claves tienen que ser únicas, como en un conjunto, ¿sí? Y no tienen orden. Entonces, tampoco tenemos un orden dentro de un diccionario, al igual que en los conjuntos. Y yo le puedo asociar el valor que yo quiera como si fuera una lista. Entonces, hagan de cuenta que este es el índice y este es el valor. Pero el índice funciona como un conjunto y el valor funciona como una lista. ¿Ok? Bien. Acá, por ejemplo, ponemos edad Pablo. Y entonces él me retorna, él va y busca en el diccionario la clave Pablo, la encuentra y me devuelve aquí el valor de 60. Yo también puedo borrar un elemento diciéndole borre edad Juan, entonces va y borra el elemento que se llama Juan, entonces desaparece de ahí. Entonces, bueno, vamos ejecutando. Primero ejecutamos esta primera parte. Entonces aquí me aparece Juan con 23, Pablo con 60, Zoe con 33 y Julio, que fue el que agregó, con 27. Fíjense que Zoe fue asignado inicialmente con 16, pero fue cambiado a 33 cuando se modificó en esta línea. ¿Listo? Aquí debería devolverme entonces el valor de la edad de Pablo. Entonces me devuelve 60. Y con esta operación que se hace aquí, se elimina un elemento y se agrega otro. Entonces eliminamos Juan, agregamos José e imprimimos el diccionario. ¿Listo? Entonces veamos esa operación. Entonces al diccionario que teníamos se agregó José y se borró a Juan. Entonces el diccionario me quedó de esta forma. ¿Listo? ¿Qué más operaciones tenemos acá? Yo puedo convertir las edades en una lista. Entonces observen cuando convierto el diccionario a una lista, qué es lo que me genera. Entonces yo aquí lo voy a imprimir aquí para separar lo que tenemos, unas líneas. Vamos a poner aquí por 40, igual que lo hicimos arriba. Y entonces aquí me queda una lista. Entonces fíjense que para identificar a un diccionario o a un conjunto es con los corchetes o las llaves, ¿sí? Están entre abre y cierre corchetes. Para identificar a una lista lo hacemos con los paréntesis cuadrados. Y para identificar una tupla es con paréntesis redondos. ¿Listo? Aquí tenemos una lista, entonces la lista se vuelve una lista de las claves. ¿Ok? Listo. Y aquí yo le puedo decir también que una función que me permite mostrar los elementos ordenados, no tanto que me los ordene, porque recuerden que la lista no maneja, el diccionario no maneja orden, pero sí me los puede mostrar aquí ordenados. Entonces tenemos aquí un ordenamiento alfabético de los elementos. Entonces lo que me devuelve entonces es una lista con los valores ordenados. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos que también podemos buscar como en el diccionario como buscamos en el conjunto. Entonces podemos utilizar el operador in y mirar si existe un elemento con esas diferentes claves. ¿Listo? Entonces pues mandemos a imprimir esto. Finalmente para... Bien. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, buscar en el diccionario buscamos Zoe en edad y me dice que true. Buscamos a Juan, como a Juan lo eliminamos, ya no me aparece en el último diccionario que creamos, pues me sale false. Y decimos que Jorge no, que si no está Jorge en el diccionario, entonces me dice que de verdad no está. ¿Ok? Listo, entonces esas son las operaciones que podemos hacer con un diccionario. Bueno, hasta aquí llega la primera parte del video.
Entonces estén pendientes para la segunda parte, donde hablaremos de funciones, hablaremos de librerías de funciones y hablaremos del manejo de errores. ¿Listo? Entonces estén pendientes a una segunda parte de este video. Muchas gracias por la atención y que disfruten. Hasta luego.